Hola de nuevo, bienvenidos a este siguiente video tutorial en el que vamos a realizar una serie de pruebas para comprender bueno, pues, cómo se pueden empaquetar y comprimir ficheros desde la terminal de comandos, aunque también veremos un poquito sobre la terminal gráfica. Bueno, comentaros en primer lugar que el comando que sirve para empaquetar y comprimir ficheros en el mundo Linux es el tar. Concretamente, lo primero que convendría comentar es que hay que diferenciar entre empaquetar y comprimir. ¿Qué es empaquetar? Empaquetar es coger un conjunto de ficheros y de todos ellos hacer un único fichero que lo contempla a todos. Eso es empaquetar. Pero ese paquete no lleva de por sí compresión alguna, salvo que se lo especifiquemos. En primer lugar, comentar que tar, el comando tar, sirve para empaquetar únicamente o también para empaquetar comprimiendo. Y que la estructura o la sintaxis que tiene es la que veis en pantalla. Esta de acá. Es algo más compleja de lo que aparece aquí, pero bueno, en principio comentar que en primer lugar habrá que indicar una acción, una única acción, ¿de acuerdo? Después una o varias opciones y después el conjunto de ficheros o directorios seguidos uno detrás de otro sobre los que queremos hacer el paquete. Bien, ¿qué son las acciones? Bueno, pues en relación con las acciones podemos destacar entre las muchísimas que hay las siguientes. C, por ejemplo, lo que hace es crear un nuevo paquete. T lista el contenido de ese paquete. X lo extrae. Y R, por ejemplo, añade archivos nuevos, nuevos, añade en definitiva ficheros a un fichero tar previamente existente. Con respecto a las opciones que podéis ver, y como siempre, aunque hay muchísimas, las más destacables o de las más destacables tenemos V, que lo que hace es ir refiriendo los nombres de los ficheros que se van comprimiendo, que se van empaquetando o desempaquetando. La P nos permite conservar los permisos de los ficheros, la información de quiénes son sus propietarios y el grupo propietario y qué permisos hay sobre ellos. La M, que es una opción que ya está quizás en desuso, pero que antiguamente se utilizaba para crear varios ficheros por volúmenes, para que así se pudieran introducir en dispositivos de almacenamiento como disquetes o, bueno, con posterioridad DVDs. Y esta, que es muy importante, la F, es indicarle el fichero sobre el cual se va a realizar el paquete. Es decir, el nombre que va a tener al final el fichero destino. Y esto se indica, como veis aquí, indicando el fichero .tar. Lo primero que hay que comentar es que los ficheros comprimidos no tienen por qué llamarse necesariamente .tar, ¿de acuerdo? Pero lo habitual es que tengan esa extensión. Si es un paquete, es un .tar. Digamos que se tiene por norma que la nomenclatura sea esa. Bien, pues si nos vamos a nuestra máquina virtual y arrancamos una terminal, como siempre, lo primero que yo os aconsejo antes de realizar pruebas es que os deis un paseo por las páginas del man del comando tar. En esa situación, en ese caso, vais a ver la sintaxis de la orden, que es verdaderamente compleja y, bueno, pues es difícil de entender. Pero, en definitiva, si nos damos un paseo por estas páginas, vais a ver que hay una serie de lo que yo he llamado en los apuntes acciones, entre las que ya os he comentado alguna, por ejemplo la C para crear, la "-r para añadir ficheros, "-t para listar, pero también hay otras, por ejemplo "-u para actualizar, en cuyo caso solamente se añaden ficheros más recientes a los que hay en la copia. Y luego, pues donde dice otras opciones, es lo que yo he llamado los apuntes opciones. Y aquí hay
pues un montón de opciones. Hay opciones, pues no sé, para que la copia pueda ser incremental o diferencial, para que ignore o no ficheros vacíos, para que borre ficheros según los va añadiendo al paquete, que borren los originales. En fin, hay muchas opciones y yo, como siempre, os invito a que las miréis con cierto detenimiento. Vamos ya así a crear o hacer una serie de ejemplos que nos permitan entender bien cómo funciona el comando tar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para ubicar los ejemplos. En este caso voy a crear una carpeta mkdir que se va a llamar prueba. Fijaos que yo estoy logado como Miguel, evidentemente no puedo crear en el barra porque no tengo permisos para ello en la carpeta prueba. En consecuencia, lo que voy a hacer es logarme como root y realizar todos los ejemplos como tal. Vale, ahora sí puedo crear esa carpeta, mkdir prueba, y me voy a desplazar a la misma. Bien, aunque no es estrictamente necesario, pero voy a aprovechar también el momento para instalar un pequeño programita que ya conocéis en clase y que se llama tree, que nos va a permitir ver la estructura de archivos y directorios de una forma arbórea. Bien, vamos a instalar ese programita y comenzamos con los ejemplos. Bien, si nosotros ejecutamos el comando tree en este momento, pues evidentemente en prueba no hay nada. Vamos a recordar que tenemos un usuario, esto lo vamos a hacer por la interfaz gráfica para que se vea mejor. Si nos vamos al sistema de archivos y a barra home, vamos a ver que tenemos las carpetas personales de dos usuarios, Miguel, que soy yo, y Sofía. Vamos a crear un paquete con todos los ficheros que hay en Sofía. En Sofía originalmente pues, están todas estas carpetas, las típicas de descargas, documentos, etc. Y yo quiero comprimir todo esto, ¿vale? Pero haciéndolo evidentemente por la interfaz de comando. El comando a utilizar sería el siguiente, tar, y ahora como voy a crear un paquete, una C. Si yo quisiera ver qué se va metiendo en ese paquete, una V de verbose. Y finalmente, como yo quiero indicarle a un fichero que va a ser el destino a donde crear ese paquete, una F, y le indico que se va a llamar, pues, por ejemplo, sofia.tar. ¿De acuerdo? Y a continuación, pues viene todo aquello que yo quiera guardar. Y evidentemente, como estamos hablando de los ficheros de Sofía, pues sería /home /Sofía. Fijaros que con la ejecución de este comando salen una serie de ficheros. Y aquí hay un par de cosas importantes que comentar. Primero, se guarda la información de dónde se encuentra el fichero, ¿de acuerdo? Esto es la ruta del fichero y este concretamente es el fichero, ¿de acuerdo? Bueno, esto en concreto no es un fichero, esto es un directorio. Vámonos a este, por ejemplo, de aquí del final. Config sería el fichero y todo esto es la ruta a donde se encuentra ese fichero. Hago especial mención de esto porque quiero que entendáis que los tar guardan la ubicación, no solo los ficheros, sino la estructura de ficheros que tenían, la ubicación de esos ficheros que tenían en el sistema de archivo. ¿Vale? Fijaros que si yo ahora pues ejecuto ls, vemos que tengo donde estoy un fichero nuevo llamado sofia.tar comprimido, y por eso está en rojo, en el que se encuentra toda esa estructura. Si yo quisiera ver el contenido de un fichero comprimido para ver qué tiene dentro, se puede utilizar el comando tar t f. T lo que hace es listarlos y f es decirle qué fichero. En este caso, sofia.tar. Evidentemente, al ejecutarlo, lo que me ha dado no es ni más ni menos que lo mismo que en la ejecución del anterior comando se iba mencionando en pantalla. ¿De acuerdo? Bien, bueno,
Pues ahora yo quiero que veáis lo siguiente. Imaginaos que yo ahora es mi intención, estando aquí en prueba, y esto es muy importante, descomprimir el contenido de Sofía.tar. Para hacerlo, desempaquetar, perdón, he dicho descomprimir, pero todavía no estamos aplicando compresión. Desempaquetar. Para desempaquetar ese fichero, lo que tengo es que ejecutar el comando tar con la X, que lo que hace es extraer. Y decirle, evidentemente, qué fichero es el que quiero extraer. En este caso, Sofía.tar. Al ejecutarlo, vais a ver que me crea una carpeta nueva, pero que en teoría no es el Sofía, no son los documentos de Sofía, sino es toda la estructura de archivos que había originalmente. Esto va a quedar un poco más claro al ejecutar tree de esta manera. Fijaros que al descomprimir yo este fichero en esta ubicación, me ha creado no solo los ficheros de Sofía, no solo, digamos que yo podría haber pensado que es esto lo que se tendría que descomprimir. Pero como guardó información relativa a dónde se encontraban los ficheros, también me ha creado un Sofía y un home. ¿De acuerdo? Esto es importante. Es decir, la conclusión a la que debéis llegar es que el comando tar guarda la ubicación original de los ficheros. De manera que si yo, por ejemplo, imaginaos que hago un tree, pero en barra home. Un tree en barra home me va a dar lo que hay en barra home, que es todos los ficheros de Miguel y todos los de Sofía. Imaginaros que yo elimino, es mi intención eliminar completamente los ficheros de Sofía. En ese caso, tendría que ejecutar el comando rm-rf barra home barra Sofía. De esta manera, si yo ahora nuevamente ejecuto el árbol de barra home, vemos que me he cargado todos los ficheros de Sofía. Si yo quisiera ahora recuperar los ficheros desde el paquete sofía.tar, no podría hacerlo desde aquí, sino que tendría que ubicarme en el raíz, y estando en el raíz es cuando puedo descomprimir el fichero tar.xf, el fichero que hay en prueba y llamado Sofía, y ejecutando esta orden, fijaos que la estructura de archivos que cuelga de home ahora sí recupera al Sofía. No sé si se entiende el matiz, espero que sí, pero básicamente lo que quiero decir es que cuando se empaquetan se guarda la información de la ubicación original de los ficheros y por tanto si es nuestra intención sustituir los originales por los que había en el fichero, en el paquete, tenemos que ubicarnos en la ubicación correcta. Vale, dicho esto, y espero que se haya entendido, comentar que esto mismo no sucede en la interfaz gráfica. Si yo, por ejemplo, ahora minimizo esta pantalla, me voy a el sistema de archivos y me voy a barra home Sofía, imaginaros que yo aquí en Sofía selecciono todos los ficheros, como no podría ser de otra manera, también se puede comprimir. Hay que tener cuidado porque hay que seleccionar todo lo que queremos comprimir y estando como encima de algunos de los archivos que se quieren comprimir, pues darle al botón derecho al ratón y darle a comprimir. En este caso me dice que cómo se va a llamar el paquete. Fijaros que él aplica compresión, lo veremos ahora después. Como yo no quiero compresión, quiero solamente un punto tar, tengo que seleccionar punto tar y luego me va a decir que en qué ubicación. Por ejemplo, en Miguel. Si yo le doy a aceptar y me voy a mi carpeta personal de Miguel, vemos que se ha creado un Sofía que si le damos dos veces a abrir, tiene la información de todos los ficheros que yo he pedido que comprima. Pero, ¿qué ocurrirá si le digo que lo descomprima? En este caso, extraer aquí. Pues lo que ocurre es que me crea una carpeta Sofía, ¿vale? Pero solamente una carpeta Sofía porque el paquete se llamaba
originalmente sofia.tar y dentro los ficheros, pero sin haberse guardado la ubicación original que los acompañaba, ¿vale? Bueno, esto con respecto a, evidentemente, el entorno gráfico es más sencillo, menos potente. Lo que toca ahora es, vale, ya sabemos cómo empaquetar algo y ahora cómo se comprime. ¿Cómo podemos comprimir un fichero? Bueno, comentar que en relación con la compresión de ficheros, pues hay muchos compresores, pero básicamente los más utilizados son gzip, bzip, bzip2 y antiguamente también compress. Lo más normal es utilizar el gzip en el mundo Linux. Y el gzip, la estructura de ese comando es la que veis en pantalla. Hay que indicarle un factor de compresión que puede ir de 1 a 9, de manera que la mayor compresión posible es gzip -9 y luego el fichero que vosotros queréis comprimir, ¿vale? Fijaros así que, por ejemplo, vamos a nuestro ejemplo, vamos a prueba. Si nosotros queremos comprimir el Sofía, lo que tenemos es que ejecutar el comando gzip, el factor de compresión, por ejemplo el máximo, -9, y el fichero que queremos comprimir. Al ejecutarlo, si yo ahora muestro el contenido, vemos que se ha transformado ese tar, ese sofia.tar en un sofia.tar.gz. Ahora está comprimido, ¿vale? Y de hecho, bueno, no hemos tenido antes la precaución de ver el tamaño que tenía. Vamos a hacerlo ahora, -L, para ver que el tamaño de este fichero pues es este que veis aquí, ¿vale? Imagino que está en términos de bytes. Bien, ese es ahora el fichero comprimido y lo importante es darse cuenta de que él solo le ha añadido la extensión .gz, que es la lógica o la que acompaña al comando de compresión gzip. Si yo quiero descomprimir un fichero, en este caso el sofia.tar.gz, tengo que utilizar el comando g.zip y el fichero que quiero que descomprima. Fijaros que al ejecutar esto, yo lo que hago es obtener el sofia.tar original, que ahora si quiero ver su tamaño, pues vemos que efectivamente ocupa más de lo que originalmente ocupaba el fichero comprimido, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Bien, bueno, pues esta es la manera de comprimir o no un fichero, pero evidentemente esto se podría haber hecho de inicio. Y de inicio se podría haber hecho de la siguiente manera. Voy a borrar, voy también a eliminar el fichero Sofía. Vemos que ya no queda nada. Vale, bueno, también podríamos borrar el resto de cosas. Bueno, aquí me da el error de que barrajón no está vacío, por tanto le indico la opción "-rf". A ver, si es que no hay... Vale, he cometido el error de separar esto. Ok, ahora sí, no hay nada. Bien, pues si yo quiero empaquetar a la vez que comprimir, lo que tengo es que utilizar una de las opciones que permitía utilizar un compresor. Hay varias y concretamente la opción Z es la que comprime en gzip. En ese caso yo tendría que utilizar el comando tar c para crear, v, por ejemplo. Si no quisiera v, pues nada, pero es para mostrar que se va empaquetando. La Z para que vaya comprimiendo y la F para ver en qué el fichero destino. Yo pongo aquí Sofía. Punto. Y ahora yo soy el que manualmente tengo que poner .tar.gz. ¿De acuerdo? Y ¿qué es lo que quiero comprimir? En este caso, lo que hay en barrajón Sofía. Al ejecutar ese comando, lo que yo obtengo finalmente es un sofia.tar.gz que se ha comprimido a la vez que empaquetado con gzip en su máximo nivel de compresión. ¿Vale?
Bien, también se podría hacer uso del bzip, en cuyo caso, bueno, pues tendríamos que utilizar, como comento aquí abajo, la opción J, ¿de acuerdo? Con esa opción J, pues tendríamos o haríamos uso del sistema de compresión bzip2, que también es muy eficaz. De hecho, creo que más que gzip, pero menos utilizado en el mundo Linux. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que se haya entendido razonablemente bien cómo se empaqueta y se da compresión o no a un determinado paquete. Y como siempre, invitaros a que visitéis las páginas de TAR, en las que seguro que veréis cosas muy interesantes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao.